escuchaba una fuerte declaración que hacía el periodista Ciro Gómez Leiva, donde hablaba precisamente acerca de que el país, México, es el país de los canallas, de los gandallas, pudiéramos decir. Y es que cuántas de las ocasiones no vemos que tristemente en eso se ha convertido a veces el tener el poder. Quien tiene poder, quien tiene dinero, quien está al frente de algo, hace valer esa prepotencia, ese autoritarismo, esa fuerza que alguien, sí, en algún momento alguien le dio y donde desgraciadamente se ha convertido en nuestro país. Quizás pudiéramos encontrar que se hace valer aquella palabra de la ley del más fuerte. Qué tristeza que a veces las instituciones de nuestro país tengan que recurrir a ello. Aquí el poderoso es el que más dinero tiene, el que más poder tiene. Y una cosa va llevando a la otra. Aquel que es poderoso económicamente, de repente también tiene que ocupar ser poderoso políticamente. Y se meten a la política. Y sin saber, ni siquiera muchas de las ocasiones tener la preparación necesaria, llegan a ocupar cargos públicos que hacen valer esa prepotencia, esa gandallez, esa canallada que normalmente pueden hacer sin importarles nada a cambio, salvo el poder obtener el beneficio que todos y cada uno desean. Entonces, en las ocasiones esto la reditúa, desde luego, en cuestiones personales económicas, o continuar viviendo del erario público, o que el político les siga favoreciendo, otorgándoles concesiones, otorgándoles obras, otorgándoles X cosa para poder seguir haciendo, no hablo de la totalidad, pero sí de una buena parte de nuestro país en torno precisamente a esa gandallez, a esa canallada, y que tristemente es algo que siempre hemos visto. Llámese anterior régimen, ese régimen que tanto se ha querido combatir en esta llamada, mal llamada para mí, cuarta transformación, que vemos que de transformación no tiene nada y que volvemos a recurrir a un país donde vivimos más y más de lo mismo. Antes sí se podía, ahora no. Ahora se sigue pudiendo, ahora siguen haciendo tantas y tantas situaciones. Y es que tocante precisamente a que en relación al asunto de Yasmín, del caso de la magistrada Yasmín Esquivel, se señaló que el uso de autoridades judiciales para callar a la investigación de la UNAM representa un abuso de autoridad. Recientemente se anunció que autoridades judiciales determinaron que la ministra Yasmín Esquivel Moza anunciara que la ministra sí era la autora de su tesis de licenciatura presentada ante la UNAM y que esta es una resolución inapelable. O lo que es lo mismo, como una autoridad que nada tiene que ver en un asunto interno de una universidad puede opinar sobre algo que no se busca otra cosa salvo ver si es quien ella elaboró efectivamente esa tesis. Un juez en realidad pudo tener acceso, o en esta investigación hubo esa investigación de fondo. ¿Por qué recurrir a un subordinado de una ministra, a un juez, para que le diga, patrona, usted tiene la razón? ¿Cómo decirle a el patrón que no tienes la razón? Porque si te atreves a llevarle la contraria, como en cualquier trabajo, te van a correr, te van a dejar de dar alguna prerrogativa o simplemente mantenerte en tu trabajo, así de fácil.
Y es que la UNAM tiene ya desde hace meses atrás el veredicto donde efectivamente su conclusión, no nos hagamos, seguramente vendrá en el sentido de que la ministra plagió una tesis, es decir, que ella no tuvo la idea para presentar esa postura jurídica para poder recibir su título de licenciada en Derecho. Y tuvo que recurrir a alguien o observar algo y de ahí traérselo a su tesis. Alguien ya lo había hecho y ella simplemente copió muchos párrafos, no la totalidad, pero sí muchos párrafos. Esa idea es de alguien más. Sin embargo, hoy un juez civil dice que las cosas están muy bien y que su jefa, su patrona, y no porque sea inmediata, pero hombre, ella es juez, la persona es juez quien emite la resolución y quien le demanda su intervención es una ministra, pues no nos hagamos porque las cosas en este país, muchas de las ocasiones, se hacen de acuerdo a los propios criterios, a las propias conveniencias de las personas. La autoridad que debería determinar el bien hacer o de no de la tesis debe ser única y exclusivamente la Universidad Michoacana y no los juzgados de la Ciudad de México. Yasmín Esquivel es quien intenta que la gente con el tiempo olvide el caso. Y de ahí que un juez le ha dicho a la universidad, estás impedido para hablar y dar tu punto de vista porque yo te lo mando. Habrá algún momento que estos términos legales dejarán de ser forzosos y se va a hablar, pero es algo que se apuesta el olvido. La ministra Yasmín Esquivel realizó gran parte de su carrera en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del entonces Distrito Federal, de la cual incluso fue presidenta y lideró su sala superior. Así que, ¿hay o no alguna influencia que tenga que ver la ministra sobre esto? Por eso, la UNAM debe anular el proceso de revisión de la tesis, el cual nunca debió haberse iniciado, dicen sus abogados. La resolución la tomó la jueza novena de lo civil, María Magdalena Malpica Cervantes, con sede en la Ciudad de México, y se la notificó a la defensa de Yasmín Esquivel el pasado 17 de mayo. Así que, pues, es lo que le digo. A veces nos preguntamos en qué país vivimos, qué estamos haciendo. Somos éticos, quien debe de conducirse con verdad, quien debe hacer valer la ley, recurrir a esa serie de chicanadas, recurrir a esa serie de situaciones que lejos de apostar a que se pueda conocer una verdad, pues la tengan que cubrir con juicios donde intervienen autoridades y donde, de ser así, tuvieron que haberle dado vista a la Universidad Nacional Autónoma de México para que expusiera su planteamiento, su observación, su investigación. Y en torno a eso, ahora sí conocer si esta tesis fue o no fue plagiada. Imagine usted que a usted le demanden que tiene que entregar la casa donde vive porque le salió otro dueño, pero usted nunca lo llamaron al juicio. Simple y sencillamente un día le dicen, entrega tu casa. Hay en este país la obligación de llamar a todos los involucrados en un juicio para que cada quien exprese lo que a sus intereses convenga. Pero, desgraciadamente, en este caso, una de las principales figuras dentro de este procedimiento lo era la UNAM, y la UNAM no fue llamada, simple y sencillamente porque no les dio la gana, porque alguien les dio la orden y esa juez que emite esta resolución
falta a la verdad legal. Falta y dice simplemente que está muy bien la ministra y todo debe olvidarse. Qué tristeza, pero así funciona hoy en esta cuarta transformación, la ley, nuestro país, y cuando a unos no les conviene la aplicación de la ley, señalan, a mí no vengan con que la ley es la ley, y cuando conviene, hay que aplicar la ley, porque aquí la ley, simplemente, fue la ley, de acuerdo a esta óptica, de acuerdo también a no llamar a una parte medular en esta investigación. Qué tristeza.